Una vez un padre estaba en un parque con su hijo, un hijo quizás como la edad de unos 7, 8 años, quizás más pequeño, pero estaba el padre en un parque recreativo con su hijo, que había toboganes, había deslizaderos, habían muchas ruedas, estaba el famoso la carrusel ese, las ruedas, la montaña rusa y demás. Pero estaba el padre con su hijo y el niño le decía: papá, me quiero subir a esta rueda. Y el papá veía la altura del tobogán bien alto y le decía: ¿te quieres subir? Sí. Ok, entonces el papá lo agarraba, se sentaba y se deslizaba con el niño. Entonces, a medida fue el niño agarrando confianza dentro del parque de diversiones, le dice el papá: me voy a subir yo solo. Entonces viene se sube al tobogán y se sube solo y se desliza. Pero iban cada vez los toboganes siendo más altos, pero el niño se subió a un tobogán en el que iba poniendo los pies para querer subir las gradas y miraba hacia el piso y veía bien lejos. Subía a otra grada y el niño cada vez con más temor de que estaba bien lejos y se podía caer. Entonces viene el niño y a punto de llegar a la cúspide para poder subir, para deslizarse en el tobogán, el niño se queda parado. El papá, sin embargo, solo se le quedaba viendo para ver si le pedía ayuda o si el niño se atrevía a deslizarse. Pero viene el niño y le dice: papi, ya no puedo. Entonces viene el papá y le dice: ¿quieres que lo hagamos juntos? Sí. Entonces viene el papá y una vez más subió las gradas, abrazó al niño y se deslizaron juntos. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros le pedimos ayuda como un buen padre, Él siempre nos va a ayudar. Denle un aplauso al Señor. Hermano, ¿qué libro leímos al principio? Primera de Corintios. Corinto era una famosa ciudad que su población era cerca de 200,000 personas, y en ese lugar que habitaban 200,000 personas aproximadamente, el apóstol Pablo tuvo la visión de ir y abrir una iglesia en ese lugar. En esta zona de la colonia Escalón viven muchísima gente. Hay aproximadamente 802 negocios solo en el Paseo General Escalón. Solo en esa calle hay aproximadamente 2 negocios, sin contar las que están en los pasajes, los que están aquí arriba. Hay una gran cantidad de negocios, hay una gran población. Corinto no era una ciudad en la que levantar una iglesia iba a ser bien fácil, sino que era una tarea difícil, iba a ser una tarea llena de hoyos, de baches, de obstáculos y de mucha, diga conmigo, oposición. Los problemas principales en la ciudad de Corinto y por ende en la iglesia era la idolatría, las divisiones, el adulterio y las filosofías y los pensamientos de los hombres. Y cuando esto es lo que yo le voy a decir a la gente, y la gente cree el pensamiento de un hombre, más no lo que dice la Biblia. Aquí no importa lo que yo piense, sino lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Eso sí, gracias a la buena ubicación de la ciudad de Corinto, era una ciudad muy buena para el comercio. Los viajeros para el turismo llegaban mucho a ese lugar. Eso trajo diferentes culturas, diferentes creencias a esta ciudad, y eso hacía que el trabajo del apóstol Pablo fuera cada vez más difícil. Corinto era la capital de Acaya, estaba junto a Éfeso, eran las 2 ciudades más importantes que Pablo visitó, y allí fundó Pablo una iglesia. Yo quiero decirle, hermano, que en esta ciudad, diga conmigo, esta ciudad, esta colonia ha sido un lugar en el que Dios ha puesto sus ojos, en el que probablemente sea difícil por las trabazones, por las creencias de las personas. Quizás hay iglesias muchísimo más grandes con quizás 15,000 miembros, pero en el nombre de Jesús, en la oposición, los pensamientos de los hombres y cualquier otra situación que se venga a presentar delante de su iglesia, así como el apóstol Pablo y en la iglesia de Corinto, su iglesia va a poder salir adelante. Yo quiero decirle, hermano, que cuando Dios abre puertas, el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder cerrarlas.
este lugar de Corinto no era un lugar fácil. Las personas eran difíciles de guiar y difíciles de dirigir. Yo quiero decirle que cuando Dios le abra una puerta a usted, cuando le cierre otras puertas que no le convienen, esa puerta nadie la va a poder cerrar más que nosotros mismos. Porque cuando Dios abre una puerta, dice el versículo 9 que leímos, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Amén. Si nosotros nos dejamos que nuestros adversarios vengan y se sobrepongan ante nosotros, esa puerta se va a cerrar. Cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza plenamente en Dios, las puertas que Dios abre van a permanecer abiertas para nosotros. Hay puertas que el enemigo va a intentar y va a hacer todo lo posible por cerrarlas, y otras puertas las mismas personas las cierran por su actitud. Porque Dios abre una puerta, sí, pero hay que hacer un trabajo. Entonces, pero es que yo no quiero hacerlo. Entonces la puerta se cierra. Ahí te vas a ganar esto si haces esto. Dios te está abriendo una puerta, pero es que no lo quiero hacer. Entonces la puerta se cierra. Dios le dio ánimo al apóstol Pablo, le dio entusiasmo, le dio palabras de fe, le envió ayuda para que Pablo pudiera seguir adelante. Esto que el Señor hizo también nos es útil a nosotros hoy en día. Quiero que vaya al libro de los Hechos. Vaya al capítulo 18 del libro de los Hechos. Está 2 libros antes. Usted regresa de Corintios a Romanos, y de Romanos llega al libro de los Hechos. Hechos capítulo 18, vamos a leer del versículo del 1 al 5. Dice el encabezado: Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su exmujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen a Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo se encontraba en una ciudad bien difícil, como les decía al principio, de mucho comercio, de muchas culturas, de muchos diferentes pensamientos de los hombres. Pero como Pablo quería levantar una iglesia en ese lugar, Pablo tenía una misión que cumplir. Dios le envió colaboradores especiales. ¿A quién le envió? Dice el versículo 2 que envió a Priscila y a Aquila. Era una pareja de esposos. Por el tipo de pueblo que ahí había, a Pablo le fue necesario trabajar. Y de la manera en la que Pablo trabajaba era que él hacía tiendas de campaña. Priscila y Aquila tenían el mismo oficio, y así fue como Pablo se los fue ganando. La Biblia no dice si ellos eran ya creyentes o no. Lo que sí dice es que Pablo se relacionó con ellos. Es decir, que yo tengo un trabajo, yo me dedico a esto. Eso quiere decir que a toda aquella persona con la que yo me junte, con la que yo tenga algún tipo de relación, yo voy a hacer lo necesario para hacer clic con ellos. Es lo que hizo el apóstol Pablo. La misión de nosotros como iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo yo voy a ir a las naciones si en mi casa todavía no he ganado a mi mamá? Todavía no he ganado a los hijos, al esposo, a la esposa. Entonces, primero debemos de cumplir con la gran comisión en nuestra casa. Ya cumplí la gran comisión en mi casa, hoy voy con los vecinos. Ya cumplí con los vecinos, hoy voy con la colonia. Ya cumplí con la colonia, hoy voy con el otro lugar en el trabajo. Entonces el apóstol Pablo tenía la misión de levantar una iglesia, pero no podía él solo. Y de repente Dios le manda a alguien adecuado para el ministerio de los niños. De repente Dios le manda a alguien para la música. De repente Dios le manda a alguien que tiene la habilidad de sonreír y de saludar a la gente. Vea que eso es bien importante, porque no todos pueden hacer. Porque yo puedo poner a alguien ahí en la puerta que va a estar con los brazos cruzados y con el ceño fruncido como que se ha chupado un limón.
lo que va a hacer es que va a ahuyentar a toda la gente. Pero hay personas que le es natural el decir bienvenido, pase adelante. De repente Dios le manda a alguien, al apóstol Pablo, para que le ayude con la predicación. De repente le manda a alguien que es bueno para hacer pupusas. De repente le manda a alguien que es bueno para la administración y las finanzas. Y así es como la iglesia se va formando. Dios manda a las personas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? El apóstol Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Llegó a Corinto, vio que él se vio la necesidad de trabajar porque necesitaba subsistir. Entonces con aquellas personas que trabajó, les habló de Jesús y se las ganó y empezó a formar la iglesia. Cuando Pablo veía la cosa difícil, ellos siempre venían y le decían, hagamos esto, hagamos lo otro, vamos a salir adelante, pastor, no se preocupe. Ellos eran unos colaboradores enviados por Dios mismo. No sabemos, como les decía, con exactitud si eran cristianos en ese momento, pero lo que sí sabemos, que ellos fueron personas que primero servían en todo momento. Dice en Romanos 16, del 3 al 4, cuando el apóstol Pablo está haciendo su despedida, en el último capítulo de Romanos, menciona a Priscila y Aquila, que estuvieron dispuestos a dar su vida por el apóstol Pablo. Entonces estas personas servían en todo momento, inclusive arriesgando sus vidas. Luego ellos asistieron y colaboraron a Pablo para otra iglesia, la iglesia de Éfeso. Fíjense que es bien curioso, esta iglesia no tiene ni un año de que está funcionando. De hecho, si hacíamos memoria, que a partir del 8 de abril del año pasado decidimos, pase lo que pase, todos los domingos vamos a hacer culto. Mi hermana Sumar está aquí desde antes de eso, pero ella es la que nunca ha faltado un domingo, desde que empezamos el 8 de abril. Entonces, lo que le quiero decir es que esta iglesia todavía no ha cumplido un año de que empezamos con esa determinación. Y esta iglesia en la colonia Escalón está sacando una nueva iglesia, que es la iglesia en Versalles. ¿Está conmigo? Denle un aplauso al Señor. Así como Priscila y Aquila colaboraron para también abrir Corinto, también colaboraron para abrir la iglesia en Éfeso. También ofrecieron su casa para que ahí fuera un punto de predicación. ¿Sabes qué, Pablo? ¿No tenés dónde predicar? Aquí está mi casa. ¿No tenés dónde predicar? Vamos a ir juntos, alquilemos un lugar para poder predicar la palabra de Dios. Aquila y Priscila fueron unos miembros importantísimos del equipo de evangelismo de Pablo, y él estaba muy agradecido con el Señor por estas personas que Dios había puesto en su camino. Es muy reconocido el apóstol Pablo, que abrió muchas iglesias, que la mayoría de cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, no todas, pero la mayoría son escritas por él. Pero a estas personas también jugaron un papel muy fundamental para que todas esas iglesias fueran abiertas. Hermano que hoy se encuentra en esta noche, yo quiero decirle que usted está formando parte de algo muy grande, de algo demasiado grande, que ni siquiera las puertas, dice la palabra de Dios, que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Entonces, si usted está formando parte de su iglesia, ya sea que venga a poner las sillas, que las limpie. Hay gente que no le gusta limpiar las sillas, yo soy uno. Hay otros que vienen a barrer, otros ayudan a cantar, otros ayudan a saludar en la puerta, a cocinar. Independientemente de lo que usted haga, o que usted solo venga a escuchar y a recibir palabra de Dios, usted está formando de algo muy grande. Denle un aplauso al Señor. Hechos 17 narra cómo Silas y Timoteo vinieron a Pablo a dejarle una ayuda financiera. Pablo estaba en Corinto. Pablo no podía dedicarse 100% al ministerio de la palabra y de la oración, porque tenía que trabajar. Entonces no tenía un apoyo financiero. Silas y Timoteo vinieron a dejarle una ayuda financiera, porque nadie le daba, y eso llegó a conocerse por las personas de las otras iglesias que habían fundado. Y de las otras iglesias que Pablo había fundado, le decían: pastor, aquí le ayudo para que abra otra iglesia, aquí le mando para que gane más personas para el Señor. Y yo creo que todos concordamos y conocemos que Pablo fue un evangelista y un fundador de iglesias. Pero ¿cuánto hubiera sido posible lograr para el apóstol Pablo sin la ayuda de estas personas? ¿Qué es posible lograr para un hombre sin la ayuda de personas capacitadas, cada quien en su área? Como les digo, no todos pueden tocar un piano.
No todos pueden cantar, yo no puedo cantar. El hermano Hugo cantó el domingo y cantó mejor que yo. Hay otros que pueden cocinar, hay otros que tienen el don de los niños, unos para dar clase y otros para sacarles sonrisas y que los niños digan quiero volver a llegar. Hay otros que tienen el don para orar en público, hay otros que tienen el don de la predicación, y cuando todos hacemos un mismo equipo, las vidas de las personas que vienen van a ser transformadas. Denle un aplauso al Señor. Vaya otra vez a Hechos 18, vamos al versículo 6. Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo allí fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El apóstol Pablo llegó a Corinto con una misión. ¿Cuál era la misión? Abrir una iglesia. Se topó con colaboradores muy importantes y especiales, pero ¿sabe con qué más se topó? Con oposición. Es obvio, lógico, que donde hay personas trabajando para el reino de los cielos, la oposición siempre va a venir. Fíjese que acabamos de pasar 21 días de ayuno. No se sorprenda porque el enemigo le tire, me dijeron por ahí, saetas, dardos de fuego. Las saetas son flechas. Esa es una saeta. Es decir, no se sorprenda si de repente se le arruina el carro. De repente hay un problema en la casa, en el trabajo, con la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que acabamos de pasar por un tiempo de ayuno. Entonces la oposición siempre se va a presentar, porque como les decía al principio, él va a hacer todo lo que esté a su alcance para cerrar las puertas que Dios ha puesto. El enemigo se siente invadido así como un león, un oso o cualquier otro animal salvaje. Cuando usted llega a su territorio, usted vaya a meterse a la jaula de un león en un zoológico, ¿qué cree que le va a hacer? No lo va a decir bienvenido, pasa adelante. Va a ver la forma de cómo lo saca de ahí, porque ese es su territorio. Entonces cuando venimos a un territorio nuevo, a hablar del nombre de Jesús, a hablar que en Jesús hay perdón de pecados, que en Jesús hay sanidad, que Jesús le da unas nuevas oportunidades de vida, que en Jesús usted puede encontrar aquello que todavía no tiene, como paz, gozo y felicidad. El enemigo va a querer oponerse, el enemigo va a querer sacarlo, así como el león de la jaula. Va a ver cómo lo saca de ahí. Por eso Pablo dijo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz en Corinto, pero muchos son los adversarios. Quiero que sepa que cuando hay oposición, significa que Dios está trabajando en ese lugar, y el diablo nunca le dará de puntapié a un caballo muerto, siempre lo hace con los vivos. Cuando hay oposición, eso significa que algo estamos haciendo bien. Tenemos cara de mí. Si hay oposición en su vida, eso significa que algo está haciendo bien. Eso significa que se está consagrando al Señor. Eso significa que usted quiere cambiar lo que era antes, y como usted ya no quiere pecar, como usted quiere dejar de decir malas expresiones, malas palabras, quiere dejar de juntarse con amigos que no le convienen, el enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance para traerlo de regreso. Y usted va a querer jalar para acá, jalar para allá, dejar el pasado atrás, y el enemigo va a ver cómo se lo trae. Y le va a lanzar cosas para querer botarlo de un solo. Eso es porque hay oposición. La oposición venía de todas partes. Entre ellas venía gente de su misma raza. Y si usted le prestó atención al versículo 3, al versículo 4, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pero también dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos y los griegos. Es decir, su misma gente no creía.
Por eso no se sorprenda que cuando usted le diga a su familiar, vamos a la iglesia, ¿y por qué? ¿Quién sos vos para invitarme a mí? Si yo sé todo lo que vos has hecho, si yo sé todo lo que vos sos, ¿cómo me vas a invitar a la iglesia a mí? Eso es el enemigo. Los judíos habían logrado que Pablo se fuera de Tesalónica, de Berea, pero en la ciudad de Corinto esa oposición solo había hecho que Pablo tomara aún más ánimo para seguir adelante y dejar una iglesia bien establecida. Él dijo dentro de sí, aún es demasiado pronto para renunciar. No me puedo ir sin ver una iglesia establecida. Tengo que hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Y cuando usted toma la determinación de hacer lo que Dios le ha pedido que haga, nada se va a poner ante usted. Van a intentar botarlo. Incluso las mismas personas dentro de la iglesia lo van a tomar alguna actitud que a usted no le agrade. Y eso va a decir, ¿yo para qué estoy en esa iglesia? Van a haber quizás pleitos dentro de los mismos hermanos de la iglesia que vinieron vestidos del mismo color. Ah, pues me voy. Que yo le venía donde la hermana que me diera la mano y ella no se fijó, no me quiso saludar. ¿Para qué llego a esa iglesia? Ahí no hay amor. Una vez, hermanos, había una persona que no era vidente, no podía ver, pero no usaba lentes y no se notaba. Entonces llegó una persona a saludarlo y le extendió la mano y la persona no podía ver, no lo saludó. Ese fulano no me saludó, ya no vuelvo a llegar ahí. Y era ciego, no podía ver. En el libro de los Hechos, el doctor Lucas, quien es el escritor, enfatiza la relación que había entre el gobierno romano y la iglesia cristiana. Tal parece que había apoyo de las autoridades civiles y militares para con la iglesia del Señor. Fíjense cómo la oposición que los judíos, pueblo escogido de Dios, hacía. Dice Hechos 4, vaya conmigo a Hechos 4, siempre en el mismo libro, retroceda un poquito, le dije, no cierre la Biblia, la vamos a ocupar un poquito, la vamos a desempolvar. Si usted la tiene en su celular, cierre, apague el internet y no vea el Facebook, solo la Biblia. Hechos 4, versículo 17, cuando lo tenga me dice amén. Amén. Hechos 4, 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Vaya a capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Esa era la condición para dejarlos libres. Cállense, no digan el nombre de Jesús, y se van. Ahora vea cómo en este libro no hay evidencia alguna de que el imperio romano les haya podido impedir eso. Dice en Filipo, de los capítulos 17, del 35 al 40, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Es decir, se rindieron. Déjenlo que prediquen, de modo. En Corinto, en Éfeso, en el versículo 19 al 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos. En Cesarea, en Hechos 10, Cornelio, un centurión romano, es decir, de la oposición, el cual creyó en Jesús, y él y toda su casa. Los oficiales romanos no eran solo tolerantes con la palabra de Dios, sino que también creían en él. Luego venimos de ver que Pablo tenía una misión, que era abrir una nueva iglesia en la ciudad de Corinto. Se topó con colaboradores especiales que le ayudaron a cumplir con su ministerio. Así como hoy vemos todos nosotros aquí. Todos cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Lo que hace este dedo no lo puede hacer este. Usted no puede levantar algo con él. Yo no puedo levantar el púlpito con un dedo. Necesito usar la mano completa. Entonces cuando el cuerpo de Cristo funciona todo junto, van a poder levantar el púlpito. Pero no se puede que uno esté jalando para acá y que el otro quiera irse para el otro lado.
todos juntos, en armonía, bajo un mismo sentir y un mismo pensamiento, vamos a poder hacer cosas inigualables. Denle un aplauso al Señor. Regrese a Hechos 18. Gloria al Señor. Vamos al versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lucas no nos da detalles, pero se siente que algo grave sucedió en esos momentos. Quizás el apóstol Pablo estaba a punto de tirar la toalla. Ya se había cansado de que no vienen los hermanos al culto, que hoy solo yo vine, que solo el hermano Alejandro canta. El principal de la sinagoga, junto con toda su casa, creyeron, y eso ocasionó que muchos creyeran y fueran bautizados. Pero es notable que Pablo quizás tenía temor y inseguridad, no sabía qué hacer, pero la palabra de Dios se presentó diciéndole: no temas, porque yo estoy contigo. El Señor Jesús, el cual se le había aparecido a Saulo de Tarso en su camino a Damasco para apresar a los del camino, a la gente que predicaba a Jesús, ese es el mismo que cuando pasó por una situación muy difícil de incertidumbre, le dio una palabra de fe y le dijo: yo voy a ir contigo. Probablemente, hermano, usted se sienta que es que solo venimos los mismos. Entonces, ¿sabe qué le dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. Pero el versículo 9 dice: no temas, solo habla y no calles. Es decir, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que yo te pedí que hicieras. Y fíjense que hay algo, hermanos, muy notable. Y es lo que yo he querido enseñar en este lugar, porque yo he pasado por experiencias en las que vienen los hermanos y dicen: le voy a ayudar al pastor a poner las sillas, le voy a ayudar al hermano a cantar. Y fíjense que probablemente quiera decir lo mismo, pero no es lo mismo. He venido a la iglesia a servir al Señor, a poner las sillas. He venido a la iglesia a servir al Señor, a cantar. Gloria a Dios. Entonces, no tema, dice la palabra de Dios, solo habla y no calles. Solo haz lo que se te ha encomendado hacer. ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? Dice el libro de Hebreos que, habiéndonos hablado antes de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Y cómo nos habla Dios? Sí, nos habla primero por la palabra de Dios escrita en la Biblia. Pero ¿cómo venimos hoy y le decimos al Señor que queremos servir? Le pedimos al pastor. Entonces Dios nos habla a través de la palabra que el pastor da. Probablemente alguien venga a la iglesia cargado, quizás con el corazón hecho pedazos, que los negocios no le resultaron para nada, pero de repente Dios usa a alguien, usa al pastor para dar una palabra de fe y su vida cambia. Entonces, si el pastor, el hombre que Dios ha puesto en X o Y lugar, en este lugar precisamente, me pidió que hiciera algo, es porque Dios le puso que lo hiciera y me escogió a mí y no a otro para hacer X o Y tarea. Siempre, hermano, es demasiado pronto para renunciar. El apóstol Pablo dijo: estoy desanimado, los hermanos me critican, los hermanos dicen que mejor pongan a otro porque yo no puedo cantar. A los hermanos ni uno me compró las pupusas, ni uno me ayudó a hacer esto. Siempre es demasiado pronto para renunciar. Dice que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que usted ha hecho por su obra. Yo estoy convencido que si nosotros nos mantenemos, permanecemos en fe, confiando en el Señor, se cumple Mateo 1:23 en nosotros, y podemos decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Y si sabemos que Dios es con nosotros, dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y 8:37 dice: en Él somos más que vencedores. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie.
esta noche. Gloria al Señor. Siempre, hermano, es demasiado pronto para tirar la toalla. Este no es el momento para decir ya no más. Este es el momento para decir vamos por más.